No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Continuamos nuevamente en el estudio de Romanos capítulo 5, versículo 20 de la serie devocional llamada en Cristo. Esta es la segunda parte de este devocional, así que si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo escuches para estar al tanto y puedas venir a continuar en esta segunda parte de este devocional. Dice el versículo Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Leíamos en el devocional anterior que cuando la ley se introdujo de alguna otra manera, hizo más notorio el pecado. ¿Cómo así? Antes de que se diese la ley, antes de que había una ley explícita con mandamientos, Dios juzgaba a la humanidad de acuerdo a la revelación que Él les iba dando. Eso lo leíamos en los devocionales primeros. Pero cuando la ley se introdujo, de alguna otra manera, los seres humanos pecaban en más magnitud, porque ya el pecado era aún mucho más notorio de acuerdo a lo que les era revelado anteriormente. Y este punto es muy importante porque estamos hablando acerca de la ley. La ley, de alguna otra manera, revela el pecado. La ley también proporcionaba un medio de reconciliación temporal para que por medio de los sacrificios de animales las personas tuvieran un perdón temporal. No era definitivo, no era una salvación para siempre. La ley tenía una misión y un fin muy importante que es llevarnos a Cristo. Y hoy continuamos con lo siguiente. El esfuerzo humano para alcanzar la salvación puede resultar a simple vista como una buena idea, pues todos hemos pecado contra Dios y por ende estamos destituidos de su presencia. Alguna manera ha de haber, cierto, para resolver el daño que nosotros hemos hecho. Salvación entonces por obra o salvación por fe. Muchas personas se aferran a muchas cosas creyendo que por medio de ellas, en su esfuerzo humano, van a alcanzar la salvación. Bueno, en los tiempos recientes a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las personas también, especialmente los judíos, se aferran a las obras de la ley. ¿Cómo así? Ellos creían que al obedecer los mandamientos de Dios, la ley que Dios mismo dio, podían declararse justos y rectos delante de Él. Y es que la ley es santa, justa y buena. La ley es perfecta y ningún ser humano imperfecto puede llegar a cumplir a la perfección la ley de Dios. Solo una persona lo logró. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, justo y perfecto, no tiene pecado. Romanos 3:10 dice de nosotros en este caso, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente también, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso quiere decir que todas esas personas que se aferran al intentar cumplir la ley como medio para salvarse de la condenación, de reconciliarse con Dios, pues la verdad nunca van a lograr, nunca lo van a lograr, la verdad. Nunca van a poder llegar a cumplir la alta demanda que Dios exige para el ser humano que ha pecado contra Él. Ahora, ¿y qué de la actualidad? Año 2025, más de 2000 años después de Cristo. Pues en la actualidad muchas personas no dicen que van a cumplir la ley de Dios, que la van a obedecer para ganarse la salvación. Pero cuando uno le pregunta a las personas, cuando usted se muere, ¿para dónde va su alma? Las personas responden, para el cielo. Y si se les pregunta el por qué, una de las muchas respuestas que son las siguientes. Soy buena gente. No soy tan malo ni tan mala. Asisto a una iglesia hace X tiempo. Soy bautizado, bautizada. Yo creo mucho en Dios. Hago obras de caridad. Entre muchas otras respuestas así. No quiero decir que todo lo anterior es que sea malo. No, no, no. No es que sea malo. Pero si bien vemos, todo se ha centrado en el yo y mi esfuerzo, como si Dios hubiese establecido eso para salvación. Eso que hacen, eso que dejarán de hacer o que dejan de hacer, lo que son en el momento. Esto parece ser a la verdad como una buena idea, pero cuando leemos las escrituras,
eso no borra nuestro pecado, nos sirve para salvarnos. Romanos 3:20 dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley, los que cumplen la ley, los que obedecen la ley, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ya había una promesa establecida, lo veíamos en el devocional anterior. Y el escritor Pablo le habla a aquellas personas que se aferraban a la ley de Dios para salvación, diciéndoles que si la salvación entonces fuera por el cumplimiento de la ley de Dios, vana, o sea, es decir, sin sentido, vacía, resultaría entonces nuestra fe en el Señor Jesucristo y entonces se anularía la promesa que Dios mismo estableció. Ahora, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley hacía más notorio el pecado. Las personas pecaban en gran magnitud. La ley no proporcionaba salvación, pero sí un medio de reconciliación temporal por medio de los sacrificios. Y sigue diciendo el versículo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sobrepasa límites. La gracia de Dios excede mucho más que el propio pecado. La gracia de Dios es mucho más inmensa y sobreabunda, mucho más allá de que el pecado hayase abundado. El ser humano ha pecado contra Dios. El ser humano se ha destituido de la presencia de Dios. La paga del pecado es la muerte. El ser humano tiene que morir, pero nunca lo va a pagar porque moriría eternamente. Pero la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Todo apuntaba a Cristo. La ley nos llevaba y nos lleva a Cristo para obtener salvación, no temporal, no hoy sí, o este año 2025 sí, y el otro año 2026 no. No, salvación definitiva, de una vez y para siempre, para todo aquel que se acerca a Jesús, reconociendo que es pecador. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación es por fe. La escritura lo menciona, ¿cierto? Pero ¿qué es tener fe? ¿Será esto así de fácil? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, en pocas palabras, podríamos decir que es seguridad en algo. Romanos 10:17 dice acerca de la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe bien enfocada y bien cimentada es aquella que se aferra a lo que Dios ya estableció. Y Dios ya estableció que la salvación es por medio de la fe y solo fe en Jesucristo. La fe en Cristo muestra que la persona ha entendido que no hay otra persona, que no hay otro medio que le pueda otorgar la salvación y el perdón de sus propios pecados. Porque las personas dicen que es muy fácil, solamente hay que tener fe, pero le es difícil creer en el medio que Dios estableció. Si realmente tengo fe, también lo demuestro en acciones. Porque si yo digo tengo fe en el Señor Jesucristo, pero realmente mis acciones dicen lo contrario, no tengo fe. Las acciones, las obras son resultado de mi fe en el Señor Jesucristo. Termino con lo siguiente, con el siguiente pasaje, Hechos 13:38-39 dice lo siguiente. Hechos 13:38-39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora la pregunta para ti es la siguiente. ¿Y tú
¿Te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesucristo para salvación? ¿O sigues aferrándote a tus propias obras para salvarte a ti mismo? Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.